está denotado como mu, y X, el valor obtenido en el análisis químico. Entonces, ese va a estar sujeto a un más menos, ¿no? Un K, que es una constante, o mejor dicho, es un factor estadístico, y a la desviación estándar total, ¿no? En este caso de los procesos de muestreo, preparación y análisis químico. Entonces, mientras más pequeños sean estos errores, entonces el valor obtenido en el proceso de análisis va a ser más eh, parecido, o mejor dicho, va a ser similar al promedio real. Pero, ¿qué tenemos? Estas varianzas no son, en este caso, iguales, y tenemos que el error cometido en el laboratorio, que es hay un coacuce, ¿no? Donde nos permite tener controlados los procesos, y en este caso el error o la varianza obtenida en el laboratorio es mucho menor que la preparación, y está mucho menor que el muestreo. Entonces, todo este error atribuible a una medición va a estar dado por más o menos un 80 y tantos por ciento debido al muestreo. ¿Por qué? Porque en la etapa de muestreo tenemos la mayor cantidad de posibilidades de cometer errores, más aún si no son controlados. O sea, es muy escaso el control en el muestreo, y eso dificulta, en este caso, obtener una muestra representativa por diferentes motivos, ¿no? Bueno, ustedes saben que hay errores, tres tipos de errores: errores aleatorios, errores sistemáticos y errores gruesos de parte del personal, ¿no? O sea, errores humanos que pueden ser evidenciados al momento de obtener el resultado, fuera en este caso, de una precisión que va a estar dado eh, por la desviación estándar, y en este caso por la varianza que genera la desviación estándar, y los sesgos que son originados, por decir, en forma sistemática, o de repente por eh, alguna falla, eh, por errores que pueden cometer, en este caso, los que están realizando el, el muestreo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que no es posible obtener muestras representativas y confiables si no podemos identificar y minimizar las fuentes de variabilidad y eliminar los errores significativos en cada proceso de muestreo. Entonces, vemos que en este proceso, en este caso integral, para obtener eh, los contenidos de los elementos químicos de interés, es el proceso de muestreo el que nos va a originar eh, un 80% de posibilidades de error al obtener valores que no son confiables. De ahí la importancia de tener en cuenta qué cosa o qué factores de riesgo
¿no? Originan en la materialización, en este caso, ¿no? de, de esos errores. Entonces hay que tener en cuenta que debemos identificarlos y eliminarlos o minimizarlos. En este caso, los sesgos deben ser eliminados y los errores aleatorios que son debidos de repente a problemas con el tipo de mineralización u otros factores que no pueden ser eliminados totalmente, pero sí pueden ser minimizados, ¿no? Con la técnica adecuada. ¿Alguna pregunta hasta este? ¿Todo está claro? ¿Todo lo que estoy indicando? Ninguna. Ya. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Eh, Determinar el contenido crítico de interés, o sea, no solamente los análisis químicos, o sea, cuando nosotros muestreamos puede ser para determinar la humedad, la densidad, la granulometría, qué sé yo. Entonces, esos son en este caso, los contenidos críticos de interés, de manera no sesgada, con un grado de precisión aceptable y asequible. Entonces, para lo que es el muestreo de minerales, está la teoría de G, ¿no? El Theory of Sampling, por eso es 2, que nos permite determinar cómo se van a propagar las variaciones del muestreo, optimizarlos, ¿no? Para que estos métodos, eh, ya sea en la parte de muestreo o su acondicionamiento, ¿no? Puedan estar, nos puedan permitir tener resultados válidos y confiables. Entonces tenemos, en este caso, nosotros que hacer el muestreo manual o de repente recolectar la muestra de un cortador automático, ¿no? Que eh, también debe estar en conformidad en este caso, eh, los criterios de la teoría de muestreo para que esa muestra sea representativa. Entonces, como en el muestreo de minerales tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que los contenidos, en este caso de los elementos que se encuentran en las rocas, ¿no? Eh, se encuentran en forma, de repente, eh, los contenidos en porcentajes o a nivel de trazas. Y estos, ¿no? Deben ser, en este caso, todo este proceso de muestreo, el acondicionamiento y el análisis, debe tener en cuenta que los riesgos que nosotros debemos, por decir, siempre estar atentos, ¿no? Es a que se mantenga la representatividad, ¿no? ¿Qué tenemos, no? Especialmente el caso de los contenidos mínimos, ¿no? En los cuales se encuentran los metales preciosos, ¿no? Y también algunos elementos secundarios. Entonces acá podemos ver, ¿no? Son fotos, ¿no? En este caso, este es de un microscopio electrónico de una muestra pulverizada y es una muestra geoquímica, ¿no? Donde vemos que hay bastante, bueno,
elementos metálicos se encuentran principalmente en estas partes que están brillantes, ¿no? Que son muy escasas, ¿no? Y que nosotros, durante el proceso de reducción de la masa o reducción de tamaños, deben aparecer al final, ¿no? Al momento de hacer los ensayos. Entonces, desde el muestreo, ¿no? Miren, están en contenidos mínimos, acá están en micras, ¿no? Y especialmente el oro y la plata son muy susceptibles a tener el problema de que durante el proceso de muestreo y preparación se vayan sesgando. Entonces, bueno, acá los contenidos, en este caso, de estos elementos que se encuentran en partes por millón, ¿no? O ppms, eh, son muy pequeños, ¿no? Y acá las partes por millón se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia que hay en cada millón de unidades del conjunto, ¿no? Acá pues, se pone el ejemplo, ¿no? De que si tenemos 1 millón de granos de arroz, si se le pinta uno de negro, entonces ese es un ppm, ¿no? Entonces los contenidos van a estar dados por el peso de los componentes críticos, ¿no? Sobre el peso de todos los componentes, ¿no? En la muestra o en el lote, ¿no? Pues, en este caso, acá está indicándose que la muestra que ustedes van a evaluar corresponde a un lote, ¿no? Determinado de mineral, del cual se ha obtenido la muestra. Entonces, la problemática en realidad para lo que son los errores aleatorios, principalmente van a estar dados por su heterogeneidad. La heterogeneidad, en este caso, de los contenidos, formas, tamaños, ¿no? En este caso, de los fragmentos o partículas que se encuentran en la muestra. Entonces, así tenemos que hay una heterogeneidad de constitución, ¿no? Que se refiere a las diferencias entre el contenido, tamaño, densidad, partículas, de las partículas, ¿no? Entre ellas. Y tenemos otra heterogeneidad dada por el conjunto, en este caso, de grupos que no son, van a tener estas diferencias grupales, ¿no? Y que van a originar, en este caso, errores, en este caso, lo que llamamos errores de agrupamiento y segregación, ¿no? Por el cual, por ejemplo, acá para obtener una muestra representativa, tenemos que hacer varios tomas de muestra, ¿no? Para poder tener, en este caso, el compósito de estas muestras que estoy tomando, me van a originar el contenido aproximado, ¿no? De lo que vemos como eh, que no es uniforme, ¿no? Es heterogéneo. Igual para, en este caso, lo llamado error fundamental, en el cual nosotros obtenemos una muestra, ¿no? Si es que es representativa, si es que, en este caso, la heterogeneidad de constitución es pequeña. Porque si es grande, o sea, que si es que estas diferencias,
¿no? De contenidos. Acá, estos son fotos de microscopios electrónicos de barrido que teníamos anteriormente y que nos ha permitido identificar, ustedes ven partes sombreadas y partes brillantes, ¿no? Que son el reflejo de los contenidos metálicos. Y ven ustedes que acá que son diferentes, ¿no? Y van a tener diferente peso y van a tener diferente densidad. Entonces, ese problema que se tiene, ¿no? Con esa heterogeneidad es lo que va a dar los errores al momento de obtener una muestra representativa, ¿no? Entonces, mientras más heterogéneo es el material que vamos a, el mineral, o el lote que vamos a muestrar, o la sección mineralizada, entonces más error de muestreo vamos a tener. ¿Alguna pregunta? No sé si se entiende esta problemática que tenemos nosotros de hacer el muestreo. A veces yo soy muy... Si ustedes me preguntan, entonces salen de repente algunas cosas que no estoy indicando. Entonces, le voy a eh, decir que me favorece, en este caso, que ustedes me hagan preguntas para yo de repente despejar algunas dudas que puedan tener y a la vez de repente dar una mayor información. Bueno, entonces tenemos eso. Los minerales son conformados por, en este caso lo que vamos a mostrar, por contenidos, ¿no? De partículas o fragmentos de rocas que son heterogéneos. Y eso va a dificultar el muestreo. Entonces, de acuerdo a la teoría de muestreo de Yi, entonces tenemos que, hay que tener en cuenta que el muestreo, no solamente en la teoría de muestreo se refiere a la extracción de la muestra, sino es a la extracción más el acondicionamiento o la preparación de la muestra. Hasta ahí está la etapa del muestreo. Luego, como hemos visto, o sea, acá en este proceso integrado, en este caso, estoy obviando una parte aquí, ¿no? Este es la preparación mecánica, pero después hay un acondicionamiento, ¿no? Digestión, qué sé yo, para poder hacer el análisis químico. Entonces, esa preparación de la muestra o acondicionamiento no mecánico, que es el que realizamos nosotros, se encuentra incluido aquí en la parte que estoy diciendo ensayo, ¿no? Entonces, para el muestreo tenemos esta SSV que indica el error que se va a cometer al momento de seleccionar la muestra o hacer el muestreo primario, ¿no? Y PE es el error al momento de hacer, en este caso, ya la preparación o reducción de tamaño o reducción de masa, ¿no? De la muestra, porque para el análisis químico tenemos que tener, de acuerdo al ensayo, ¿no? Un tamaño de las partículas de la muestra
en forma, qué sé yo, malla 140, 120, y un tamaño también que les permita a ellos realizar, perdón, y una cantidad de muestra que les permita realizar diferentes eh, reensayos, ¿no? O sea, por decir, por lo general son 150 a 200 gramos, hasta 250 gramos, ¿no? Que se obtienen desde la etapa de la preparación de muestra, ¿no? De la muestra a una malla, ¿no? Que se requiera, ¿no? Malla 200, malla 140, malla 120. Entonces, hasta ahí es lo que se indica, en este caso, la validez de los criterios para obtener la reducción de la muestra. Eh, para lo que son, en este caso, aquí hay una, ¿no? En planta, se toma la muestra, se hace ya la reducción, en este caso de masa, ¿no? Eh, para que pueda, en este caso, entrar al filtro, ¿no? De una manera tal de que no se mantenga esa representatividad. Entonces, en muchas plantas, hasta ahora, ¿no? Creo que en San Rafael es así, no utilizan este divisor de pulpas, ¿no? Por lo cual hacen una, por decir, decantación de la muestra, ¿no? Que puede originar de repente sesgos, ¿no? Al momento de tener el resultado. Entonces, es por eso que si es que tienen alguna consulta, me lo dicen para poder darles alguna información adicional, como digo. Entonces, en este contexto dice, ¿no? La preparación implica operaciones tales como filtrado, secado, trituración, entre otros, ¿no? Acá, aparentemente, los problemas solamente pueden ser al momento de realizar en este caso, la reducción de tamaños en el chancado, pulverizado, ¿no? O la reducción de contenidos, perdón, de masa, ¿no? Que puede ser a través de corteos, pero también en el secado se pueden originar sesgos, ¿no? Si es que no haces un secado adecuado. Entonces, los errores típicos en la preparación, dicen, ¿no? Contaminación de la muestra, pérdida en este caso, de muestra, de partículas, alteración de los contenidos, de la composición química o física de la muestra, y todos los errores operativos, ¿no? En cuanto a eso es más sabido, pero ¿qué hay del error propio al momento de extraer la muestra? Entonces, eso no es muy bien conocido. Entonces, el error de extracción va a estar dado por otros dos subsiguientes errores. El error de integración, que surge de la manera en que se seleccionan los puntos de muestreo en base al tiempo a la masa. O sea, en planta generalmente es en base a una frecuencia de muestreo, ¿no? Cada cierto tiempo. Y generalmente en la parte de despachos es
con respecto a la masa, ¿no? Entonces, al momento de realizar esa extracción, el error de integración tiene que ver con casualmente esa parte, ¿no? Si estamos, si se ha eh, establecido un procedimiento, ¿no? Con respecto a la frecuencia, está dado porque en el lote que queremos muestrear, en este caso puede ser de una guardia, ¿no? Debe corresponder a una cierta cantidad de incrementos que se va tomando, ya sea en forma manual o en el cortador, para que esa cantidad de incrementos, ¿no? Corresponda, o mejor dicho, la masa de esa conjunto de incrementos que hemos tomado van a representar la muestra de ese lote. Entonces, ¿qué tal si no hemos tomado la cantidad necesaria de incrementos? O de repente a destiempo, no en la frecuencia que nos han indicado. ¿Cómo se genera esa frecuencia de muestreo, ¿no? ¿En qué momento vamos a hacer el muestreo? Entonces, esas son casualmente las consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Para hacer el protocolo de muestreo. ¿Qué cantidad de muestra debo obtener y cuántos incrementos necesito para tener la representatividad de lo que del lote o de la sección mineralizada que estoy muestreando y que quiero saber su ley, ¿no? O el contenido de elementos químicos de interés. Entonces, ahí, hay que tener en cuenta otros riesgos que se encuentran asociados al momento de extraer la muestra. Y el otro se llama error de materialización, ¿no? Que surge de la manera física en que se toman los incrementos, ¿no? De acuerdo a un método. Y puede eliminarse mediante diseño, ¿no? Y operación correcto del muestreador. Entonces, acá tenemos otros errores, en este caso el de materialización. Más que nada se debe al diseño, cómo yo he diseñado mi proceso de muestreo, como digo, ¿no? O sea, uno, en el error de integración, cómo voy a seleccionar, y el otro, en este caso, de acuerdo al método de muestreo que me han indicado, si está en lo correcto o está mal. Los de Marcobre, ahorita, ayer me pasaron para verificar, en este caso, su procedimiento de muestreo y preparación de muestras de la planta de óxido. Allí hay que poner, en este caso, en consideración que puede ser debido a que la cantidad de muestra que están obteniendo es o no representativa. O sea, ese método o procedimiento de la extracción está bien o mal. Y lo otro, o sea, la parte física, si de repente al momento de extraer la muestra están extrayendo tal y como cumpliendo en este caso lo que indica la teoría de muestreo, en este caso para los cortes, ¿no? Les adelanto que debe ser en toda la extensión de la faja,
¿Cómo sé que ese cortador está muestreando toda la extensión de la faja, o sea, todo el ancho de la faja, ¿no? Y que no se está perdiendo muestra. O sea, si no está muestreando todo el ancho de la faja, entonces de repente pueda estar eh, sesgando la muestra. Y lo otro es, supongamos que son 700 toneladas por hora. Entonces, en esas 700 toneladas por hora, yo voy a hacer una, eh, 4 incrementos, ¿no? O sea, más o menos 350, unos 160 y tantos o 170 y tantos toneladas, ¿no? Me va a representar 10 kilos que están sacando. O sea, 170 toneladas a un tamaño de partícula, a un determinado tamaño de partícula, tomando solamente 10 kilos, me va a ser representativo o no, ¿no? Entonces, de acuerdo a, a las normas técnicas, de repente, las normas técnicas son originadas por un conjunto de expertos, ¿no? En el tema, que se reúnen y se ponen de acuerdo, más o menos teniendo los criterios para ver qué cantidad de muestra puede ser representativa, ¿no? Haciendo pruebas y todo lo demás. Entonces, veo de que de esos 4 incrementos que están indicando, debe ser 50. O sea, le falta en este caso incrementos y en este caso masa de la muestra. Entonces, ahí hay un problema. Y lo otro es, por decir, si es que de repente, así como ven acá, hay pérdida de muestra, ¿no? Ese es otro error. Aquí se puede estar yendo información. O puede hacer que se esté contaminando, ¿no? Porque igualmente, al momento de sacar la muestra, y si es que hay aquí alguna polución, eh, esa polución, esos finos están entrando, en este caso, a la muestra también. Y así. Entonces, al momento de extraer, hay diferentes formas en que se pueda este, malograr, en este caso, la información que va a tener la muestra al momento de ser analizada. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Ninguna? Bueno, como estábamos hablando, ¿no? El error de integración, eh, tienes también, está conformado en este caso por otros dos componentes de error que pueden ser causados por variaciones en la calidad. Y, y el caudal. En este caso, el caudal se refiere al tonelaje por hora que pueda estar en la planta, ¿no? Puede estar teniéndose. En este caso, eh, estos errores son casualmente en la fluctuación de ese caudal. O sea, el tonelaje por hora varía, ¿no? De repente, en un momento está a 700 toneladas por hora y en otros casos está más lento, está, por decir, 400 toneladas por hora y así. Entonces, para poder yo establecer qué cantidad de muestra voy a obtener,
si no me doy cuenta de esa variación, voy a seguir sacando la misma cantidad de muestra. Por ejemplo, yo he establecido en cierto caudal en este caso del mineral, y este está fluctuando. Entonces, debo variar mi cantidad de muestra que estoy obteniendo. Y sin embargo, no hago esa variación. ¿Por qué? Porque desconozco primeramente, ¿no? ¿Qué relación pueda tener el caudal con la cantidad de muestra que estoy obteniendo? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Y el otro es el error de pesaje eh, bueno, uno es variación del caudal, que es el WSV, y el otro, variación de la calidad. Acá tenemos, en este caso, dos ejemplos, ¿no? En este caso, el primero, el QSUE, es la variación de la calidad, y acá está en rojito, ¿no? Entonces, ¿qué tal si mi frecuencia de muestreo no logra, en este caso, muestrear lo rojito, ¿no? Que es esa variación, solamente lo blanquito, porque he establecido una frecuencia de muestreo, ¿no? Que no toma en cuenta esta variación de la calidad. Entonces, mi muestreo debe ser un poco más, por decir, con una frecuencia menor, para que logre captar, en este caso, la parte rojita y seguidamente la parte blanquita, y la parte rojita y la parte blanquita. Entonces, eso puede estar sucediendo, por ejemplo, en la planta de óxidos, al hacer el cortador, la toma de la muestra. Y el otro, la variación del caudal, como estamos hablando, ¿no? O sea, alguna vez puede ser más, de ahí menos, de ahí más y menos, y nosotros establecemos nuestra frecuencia de muestreo sin captar, en este caso, cuando tiene mayor cantidad de muestra, perdón, acá la cantidad de muestra que obtengo aquí es diferente a la cantidad de muestra que debo obtener cuando tiene mayor cantidad de volumen, en este caso, porque debo obtener mayor cantidad de muestra. Entonces, allí hay un problema también. Pueden surgir errores. ¿Se entiende? Ahora, los errores de fluctuación, ¿no? Son de tres tipos: de rango corto, amplio y periódico. Entonces, tenemos el Q sub E sub 1, ¿no? Es el error de la fluctuación de calidad de rango corto. El Q sub E sub 2, el rango amplio, y Q sub E sub 3, el periódico, variación de la calidad en forma periódica. Entonces, la calidad puede tener estos tres tipos de variación. Al indicar la calidad, hablamos de los contenidos, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estos errores de fluctuación de rango corto, amplio y periódico? También el amplio le llaman de largo. Bueno, entonces, las fluctuaciones de rango corto de la calidad van a estar dados por dos errores. El error fundamental, el cual estábamos viendo anteriormente, que surge por la heterogeneidad, en este caso de contenidos.
y el error de lo que es de agrupamiento y segregación, que es debido a la heterogeneidad, ¿no? En este caso espacial o grupal, porque hay una variación, ¿no?, entre grupos de fragmentos, y esta es variación entre fragmentos. Entonces, cada uno de ellos, mejor dicho, la suma de los dos, es a lo que se refiere los errores que pueden estar dados por fluctuación de rango corto. Fluctuación de la calidad de rango corto. Cuando hablamos de segregación, pueden ser de dos formas. Acá está más o menos esquematizado, cómo puede ser, ¿no? Y uno es debido, en este caso, a cómo se agrupan los gruesos y finos, ¿no? Y otro debido a los pesos, ¿no?, de las partículas. Entonces, eso puede originar, en este caso, a una puede dar origen a una segregación al momento de realizar la muestra. Entonces, yo de repente no me doy cuenta de eso y, por ejemplo, ese cortador que está en, en la planta de óxidos, en la faja, debido a la vibración de la faja, origina casualmente una separación de gruesos y finos, ¿no?, que se van a un lado y a otro. Y de repente mi cortador no está cortando todo y está seleccionando de repente solamente la parte fina, ¿no? Puede ser que no llegue a cortar totalmente. Un ratito vamos a ir a esta diapositiva. En la parte de abajo pueden ver ustedes dos cortadores. ¿Se ve? Alguien que me responda. Se ve Israel. Ya, Conforme Israel. ya. ¿Cuál de ellos o los dos están muestreando bien? ¿Y por qué? Al toque. Del lado Uno que derecho. sea. Ya, ¿por qué? Porque es de manera uniforme, en cambio del lado izquierdo va y retorna, no llega a tomar no tiene una sola frecuencia. No tiene una sola frecuencia. Más o menos, ¿otra opinión? Que toma No hace todo todo el el flujo, ¿no? corte. Todo el flujo lo toma, ¿no? Ajá. Los dos están tomando todo el flujo. No, el de la derecha, No, o sea, pasa, a la hora que en el pasa, primero. o sea, no toma el Ajá. flujo, hace un corte completo y no se queda en el borde, ¿no?, del flujo, ¿no? El otro sí se queda en el borde del flujo. Uno pasa y el otro corta hasta lo todo y se regresa. Buen día, Israel. Sí, Para mí, el que está cuarteando más lento debería ser el correcto, ¿no? Corta todo el flujo y después con una frecuencia vuelve a cortar nuevamente todo el flujo, ¿no? Mientras que el otro va y viene, no me parece ya, que muy está bien. cortando. Muchas gracias por su participación. Aquí vemos que este flujo está segregado, ¿no? O sea, hay partículas gruesas que están a un lado y partículas finas que están al otro lado. Efectivamente, el cortador o ambos cortadores cortan toda la muestra. Sin embargo, el que está cortando y se regresa sin irse totalmente del flujo,
está dando mayor favoritismo. O sea, si ustedes pueden ver bien, vamos a tener mayor cantidad de finos. Vamos a tener mayor cantidad de finos porque allí al grueso no le pasa 2 veces, solamente una vez. En cambio, el otro sí, igualmente, al grueso y al fino le está pasando la misma cantidad de veces. Entonces, si nosotros vemos, al final la muestra que vamos a obtener, en este caso, el que se detiene justo en el corte del grueso, mayor cantidad de partículas finas que en el otro. Estamos ahí sesgando la muestra. Mejor dicho, el cortador está sesgando la muestra. ¿Y cómo sucede esto? Pues debido a la falta de mantenimiento de los cortadores, ¿no? Que no llegan hasta donde se ha diseñado que debe llegar, o sea, hasta el final. Están obstruidos de repente por falta de limpieza, ¿no? O aceitada, qué sé yo, de los rieles, qué sé. Entonces, eso puede originar ese sesgo. Y acá tenemos casualmente las formas de ejemplos de errores de sesgo que pueden ocurrir en la planta, ¿no? Debido casualmente a esta deficiencia que se tiene, ¿no? En hacer el corte de repente y toda la muestra que debería entrar no está entrando porque de repente la abertura del cortador no es adecuada, ¿no? Otro, la frecuencia, como estábamos indicando, que acá de repente está solamente para obtener las muestras de la parte rojita, ¿no? Cada vez que el tiempo solamente le puede dar de repente, no a o sea, acá hay el diseño del muestreo, la frecuencia no es la adecuada, ¿no? Y acá igual que el otro, ¿no? O sea, el corte debe ser, en este caso, a todo el flujo, y hay una parte que no está cortando, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser la de acá, donde yo coloco aquí un captador de la muestra y la parte de arriba no la capta, ¿no? Solamente la parte de abajo. Cuando toda la sección corresponde a la muestra. Entonces acá hay información que se le está pasando. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Entonces, en esta parte solamente estamos describiendo, en este caso, los problemas que pueden estar surgiendo. Pero luego tenemos que ver cómo podemos minimizar o eliminar, ¿no? estos errores. Entonces, este es lo que llamamos errores de fluctuación de la calidad. Y el otro, ¿no? En los errores de materialización, también tenemos 2 formas en que se pueda presentar. Y esto es con lo que llamamos el error de delimitación de SUE y el error de extracción, ¿no? Entonces, el error de delimitación, en este caso, es por un mal diseño de repente de la herramienta de muestreo o del método de muestreo que podemos estar utilizando. Entonces, acá nos dice, no, si todas las partes en el flujo del mineral son intersectados por el cortador de la muestra y durante el periodo de tiempo. El error de extracción, ¿no?
se elimina si es posible que no haya derrame de la muestra, ¿no? O no se pierda muestra que está delimitada. O sea, se hace una delimitación, en este caso, ya sea en base a la masa, por decir, para una cantidad de tonelaje del mineral, yo debo sacar, por decir, 10 kilos y estoy obteniendo 8 kilos. ¿Estoy dentro del error o estoy fuera del error? Entonces, eso lo vamos a ver. Y si es que de repente obtengo, o sea, extraigo la muestra muy bien y al momento de hacer el vaciado, en este caso a la bolsa, al balde o a donde voy a contener la muestra, no ingresa todo, ¿no? Solo, y una parte se derrama. Entonces, allí también surge el error. Entonces, esos errores inducen al sesgo, ¿no? Ya sea en el error de delimitación también está en este caso, la contaminación, en el sentido de que puede hacer de que yo delimite mi muestra para un cierto tiempo y yo altero. A ver, vamos a ver acá. Mira, yo mi diseño de muestreo está dado para, por decir, cada 5 minutos, ¿no? Entonces obtengo la muestra, tanto de la parte roja como de la parte blanca, la parte roja como pero ¿qué tal si altero y, ucha, no pude ir a la hora que me dijeron, voy después? Entonces, en lugar de captar la parte, por decir, roja, capto nuevamente la parte blanca. Entonces, hay un sesgo. Claro que hay un sesgo. Entonces, es muy importante respetar los procedimientos que se han establecido, porque supuestamente deben estar en conformidad, ¿no?, con los criterios de la teoría de muestreo. Entonces, de acuerdo a la teoría de muestreo, nosotros vamos a tener todos estos errores en consideración al momento de muestrear, ¿no? En este caso, el error de la fluctuación de rango corto, rango largo, periódico, el error de ponderación, el error de delimitación, el error de extracción y el error de preparación de las muestras. Entonces, al momento de realizar el muestreo, nosotros debemos ver qué parte, en este caso, de estos errores que estamos considerando, podría materializarse. Entonces, hay que tener en cuenta ese riesgo para evitar tener, en este caso, muestras que no son confiables o no son representativas y me genere errores que al momento de, mejor dicho, en una desviación o falta de precisión, ¿no?, de mi resultado. Bueno, no hemos hablado en este caso, de lo que son los errores de rango largo y rango corto, ¿no? Pero son, por decir, variaciones que pueden surgir
por motivos de que igualmente, ¿no? La calidad en este caso no es uniforme. Entonces, nosotros casualmente podemos hacer una reducción, en este caso, de ese error con ciertas formas de trabajar. Por decir, la variación del caudal, ¿no? Me va a originar de repente una variación de la calidad y yo voy a tener que corregir ese error que tengo debido a esa fluctuación. O de repente, como hemos indicado en esta cuestión de los errores de agrupamiento, mayor cantidad de muestra. Voy a tener que sacar mayor cantidad de muestra para que no se me pasen y cuando tenga contenidos menores o contenidos mayores. Pero eso se hace a través de estudios, ¿no? Entonces, hay aparte un estudio que le llamamos test de heterogeneidad que se debe realizar para ver cuánto es más o menos la cantidad de muestra representativa de cada incremento con respecto a su tamaño con respecto al tamaño de las partículas y al elemento o, por decir, es debido al analito que quiero analizar. O sea, puede ser cobre, zinc, plomo, oro, plata. Lógicamente que para contenidos menores voy a necesitar mayor cantidad de muestra, ¿no? Entonces, voy a analizar este plomo en concentrado de plomo. Lógicamente que me va a salir porque el plomo está en porcentaje, ¿no? O sea, como decir partes de 100. Pero si es oro, va a estar en partes por millón. Entonces, eso es lo que podría indicarles acerca de la teoría de muestreo de Perchi, ¿no? Y ahorita vamos a pasar casualmente a ver cómo podemos en este caso hacer la minimización de la varianza, ¿no? Para que pueda ser reducida de alguna manera. Entonces, cuando yo tengo un lote, por decir, de cierta cantidad de tonelaje, no voy a obtener una muestra, sino voy a partir ese lote, ¿no? En sublotes para obtener muestras representativas de cada sublote. De esa manera puedo bajar el error, en este caso la varianza de muestreo, y de cada sublote igualmente puedo sacar no una muestra, sino varios incrementos que me van a permitir reducir la varianza también ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros reducir estas variaciones de la calidad? Mejor dicho, las variaciones de muestreo es formando mayor cantidad de sublotes y aumentando la cantidad de incrementos, con lo cual se incrementa la masa de las muestras. Entonces, bajo ese criterio es que nosotros vamos a tener en cuenta
¿Cómo podemos reducir? Ahora, ¿y cómo podemos reducir los sesgos? Los sesgos no vamos a reducirlos, sino tenemos que eliminarlos, porque eso no se contabiliza. Los sesgos es como un robo. Por ejemplo, ustedes cuando contabilizan su dinero, ¿no? Por decir, no, 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 no van a tener una estadística de, para este tiempo voy a tener tanta cantidad, si ahorro tanto, ¿no? Si es que, por decir, no eliminan el riesgo que puedan tener de que de repente, cuando estoy yendo al banco, voy a tener que alguien me robe. Lógicamente que si es que voy por una calle que es peligrosa, me van a robar. Entonces yo tengo que evitar eso, ¿no? Y eliminar esa consideración. O sea, no puedo hacer una proyección teniendo en cuenta que de ahorro de dinero, si voy a decir, no, voy a tener en cuenta que me pueden robar. No, eso hay que eliminarlo. Igual es con los sesgos. Nosotros no podemos hacer una evaluación, en este caso, de que vamos a reducir la varianza de muestreo, ¿no? Y mejor dicho, vamos a tener unos resultados confiables si es que vamos a considerar que es posible que haya sesgos. No, si es que identificamos un sesgo, hay que eliminarlo, porque eso se deben a errores sistemáticos o de repente a errores de la persona, ¿no? De que está haciendo mal no está cumpliendo con los procedimientos, por decir. ¿Alguna pregunta acerca de esto que estoy hablando? Acá hay otros tipos de errores que no sé si... Bueno, esto básicamente es por mal diseño del muestreador, ¿no? Por ejemplo, hay partículas gruesas que pueden ser grumos, que se pueden formar por humedad o de repente por oxidación de la muestra, o perdón, del material, y nosotros vamos a tomar una muestra y el diámetro, en este caso de la sonda, para el muestreo de los lotes de concentrados que se van a despachar, ¿no? Es muy, muy angosta para poder captar los grumos, ¿no? O en este caso las partículas más gruesas que se puedan formar. Entonces, ahí voy a tener un error. O de repente el rifle que estoy también utilizando, ¿no? Pueden tener, en este caso, las muestras no pasan por la sección, por las aberturas, o de repente, acá como indica la figura, no hago un vaciado de la muestra que me permita tener, en este caso, la división de la muestra en forma apropiada, ¿no? Y yo lo hago de tal manera de que, por decir, voy a generar de que en un lado tenga mayor muestra que en otro, que en la otra bandeja, cuando utilizo un rifle. O utilizo, de repente, estas cucharones que, por decir, me van a captar mayor cantidad cuando yo extraiga
una muestra en forma de partículas, las más finas van a ser menores que las más gruesas. O utilice de repente espátulas que lógicamente se derraman, ¿no? Y igualmente voy a tener sesgado. En lugar de utilizar de repente cucharas normadas, las cuales me van a dar la posibilidad de tener la misma cantidad de partículas gruesas que finas, ¿no? Entonces, estos son sesgos debido a la no utilización de herramientas adecuadas. Este de acá es con respecto a la segregación que estamos hablando, ¿no? De repente utilizan un rifle para pulpas, ¿no? No sé si anteriormente en San Rafael, hace mucho tiempo, cuando tuvimos un servicio de planta piloto, observé eso, ¿no? Que estaban utilizando un rifle para el muestreo o por dicho, para la reducción de pulpas. No sé si se mantiene. La segregación, ¿no? O sea, sacan la muestra solamente de la parte de arribita y no saben que abajo también pueden tener contenidos diferentes que no van a aparecer en la muestra. Entonces, tenemos que tener en Israel, cuenta lo que... ¿Sí? sí, ¿qué tal? Tal Enrique, quería hacer una acotación. Sí, Justamente lo que está mencionando es que notamos eso, ¿no? Cuando tomamos un servicio en alguna unidad, generalmente el cliente ya tiene una forma de trabajar, entonces debemos de, como bien indica, revisar eso y a ver si está alineado a alguna norma, porque muchas veces hemos encontrado lo que tú mismo estás precisando, ¿no? Se usan cucharas que no están, ¿no? Sí, le corresponde una gis de tal dimensión, pero como el cliente quiere tanta masa, entonces él mismo ya tiene diseñado su cuchara, ¿no? Y no está ni probada ni evaluada, ¿no? El tema también de los cortadores, ¿no? El tema de los restos de flujo, claro. Sí, sí. ¿no? Casualmente, El tema también de lo que te indicas de los rifles, ¿no? Hemos visto rifles sí, que pasan muestra y la muestra tiene una granulometría que se cae, ¿no? O sea, es más grande que el diámetro del rifle. Entonces perdemos muestra, ¿no? Se ha encontrado todo eso en unidades, ¿no? Entonces yo creo que debemos hacer una revisión de lo que estamos empleando y hacer, dada ya tu intervención, el llamado a alerta para ver cuál es el que le corresponde emplear, ¿no? E informar al cliente. Entonces, todas esas mejoras se pueden hacer, revisando, ¿no? Cómo estamos trabajando y constatando con lo normativo, ¿no? Con lo normativo y lo adecuado que te estás planteando, ¿no? Nada más sí. al respecto. Gracias, Enrique. Sí, efectivamente, muy cierto lo que está indicando Enrique. Y hay que, por decir, ponernos ya las pilas y ser eh, responsables, ¿no? De que las cosas salgan, por decir, mejor dicho, realizar los muestreos, las preparaciones de muestra eh, bajo criterios, ¿no? Que están establecidos dentro de la teoría de muestreo y las normas técnicas que a su vez están elaboradas con estos criterios. Entonces, tenemos estos errores que se van a tener en cuenta cuando vamos a hacer la evaluación de los contenidos o las leyes, ¿no? De los lotes o secciones mineralizadas que nos indican. Entonces, tenemos los errores en el laboratorio y los errores de muestreo. Como estamos indicando, en el muestreo tenemos
extracción y acondicionamiento, o sea, entra el muestreo propio o muestreo primario y su acondicionamiento, reducción de tamaños y todo lo que se considere que llamamos protocolos de muestreo. O sea, y para redondear, decimos, como no estamos acostumbrados a decir muestra involucra todo, protocolo de muestreo y preparación de muestra. O sea, es redundante, pero así lo entendemos. Entonces, resumiendo acá, tenemos este error de ponderación que va estado por las fluctuaciones. O sea, diferentes pesos corresponden a diferentes masas y a veces no nos damos cuenta. Estos errores que inducen al sesgo, ¿no? Error de delimitación, error de extracción, error de preparación. Y los errores de fluctuación, ¿no? Que pueden ser de rango largo o periódico, con los errores de rango corto, que van a estar dados por el error fundamental y el error de agrupamiento y segregación, que van a originar los errores aleatorios que debemos minimizar. Entonces, ¿cómo podemos minimizar esos errores? Entonces vamos a ver, en este caso, primeramente, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo, debe haber, en este caso, una evaluación de la varianza total, ¿no? O sea, de todos los errores que se originan, ¿no? Acá. Yo quiero ver de que este factor de acá, o mejor dicho, más menos, me origina, por decir, un problema si es que este es muy grande. Y va a estar muy parecido a lo real si es que esto es muy pequeño. Y esto es debido a todo el proceso integral de muestreo, preparación y ensayos. Entonces, esto debo reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? Entonces, en cada etapa debo de ver de cómo puedo reducir esto para que, en este caso, la desviación estándar total se disminuya. Ya. Entonces, con respecto al muestreo, ¿no? Hemos indicado de que, bueno, hay diferentes formas de evaluaciones estadísticas de cómo puedo yo hacer la reducción, en este caso, de la varianza total. Uno es considerando todos los, en este caso, muestreo primario, secundario, terciario, y todo lo que se me puede originar, ¿no? O de repente solamente considerando el error, en este caso de muestreo, error de preparación mecánica y error analítico, ¿no? Y el otro que es básicamente para encontrar la varianza a través de un método que se llama de muestreo alternado, en el cual yo hago un muestreo por duplicados, los analizo y voy a obtener en este caso el error, la varianza
de total, ¿no? De lo que estoy evaluando. Entonces son esos 3 métodos los que voy a tener en cuenta. Entonces, más o menos para que se tenga una idea, si yo para el muestreo, yo tengo un valor, una masa, ¿no? Mínima que me permita tener dentro del rango aceptable la precisión del muestreo, entonces se puede decir que voy a tener controlado mi proceso. Entonces, es necesario ver cuánto es esa masa mínima, ¿no? Que me permita a mí tener, en este caso, una precisión aceptable para yo tener en cuenta. Entonces, ya sea a través de las normas técnicas, que es un resumen prácticamente o mejor dicho, es como que ustedes van a comprar una ropa en una tienda comercial, por decir un terno, y hay tallas S, M, L, ¿no? O XL. Entonces, alguna de ellas les pueda, o sea, puede hacer que les quede bien. O la otra alternativa es ir donde un sastre que le tome las medidas y de acuerdo a lo que ha medido, les confeccione un terno. Entonces, aquí hay, como le digo, 2 alternativas. En este caso, ir a las normas técnicas, donde podemos ver si verdaderamente lo que nosotros queremos muestrear se acopla, en este caso, perfectamente, o de repente nuestro material es muy heterogéneo y tenemos que hacer un estudio, ¿no?, de heterogeneidad para ver qué contenido de masa nos va a permitir tener una precisión aceptable. Eso ya es con un estudio, ¿no? Entonces, de las 2 formas, debemos tener esa masa mínima para tener un muestreo válido, aceptable y que sea representativo. Entonces, vemos lo que es el error fundamental, ¿no? Que, como habíamos indicado, se debe a las diferencias de contenidos entre cada fragmento o partícula que conforma la muestra, ¿no? Y que, por decir a lo mucho, nosotros vamos a tener que obtener, ya sea en forma precisa o imprecisa. Entonces, yéndonos aquí a esta parte, más o menos, acá tenemos un cilindro con partículas blancas y negras. Entonces, de acuerdo al tamaño, en este caso, de la muestra que yo voy a obtener para representar este grupo de partículas, en este caso, oscuras y blancas, de repente saco una muestra y no llego a tener cantidad de partículas oscuras, ¿no? Por lo cual no es representativa y tengo que sacar mayor cantidad de muestra para que figuren, en este caso, ya las partículas negras. Entonces, aquí vemos que el error de muestreo también es inversamente proporcional, ¿no?, a la cantidad de muestras. O sea, tengo mayor error si mi masa o cantidad de muestra que saco es menor, y tengo menor error si mi cantidad de muestra que saco es, en este caso, mayor. Ahora, teniendo en cuenta, ¿no?, de que, vamos aquí,
acá, en este caso, tenemos un problema de muestreo. ¿Y qué tal si lo reducimos todo esto, ¿no? Yo lo que quiero ver es si es que estos contenidos que están acá en forma clara, tanto dentro de la muestra o de repente en el total de las partículas, voy a analizar para ver qué contenidos hay. Así como está, de repente no puedo obtener, me origina un problema. Entonces, ¿qué tal si lo parto, ¿no? Cada uno de estos fragmentos, lo reduzco de tamaño y entonces se van a desprender y lo homogenizo. O sea, ¿voy o no voy a favorecer en este caso ese muestreo? O sea, reduzco en este caso el tamaño de estos fragmentos a lo más mínimo que me permita en este caso tener ya no este problema de que tiene mayor contenido, entonces, y lo he agarrado, o que tiene mínimo contenido y lo he agarrado, sino lo reduzco de tamaño y lo homogenizo, y ahí saco una muestra. Entonces, eso es casualmente lo que Pierre se dio cuenta, ¿no? Y hace esto, ¿no? O sea, a menor contenido, mejor dicho, a menor tamaño de los fragmentos, voy a tener mayor posibilidad de tener un menor error de muestreo. Entonces, en forma matemática, llegó a esta fórmula que está acá de blanco, y si es que el lote que yo voy a muestrear es mucho, mucho más grande que la muestra que voy a obtener, entonces tenemos esta fórmula de acá, está en celeste, en el cual representa la varianza, ¿no? del error de muestreo, y que está, por decir, inversamente proporcional a la cantidad o a la masa de la muestra y directamente proporcional al tamaño de los fragmentos. O sea, a menor cantidad de tamaño de los fragmentos, menor muestra. Y a este factor C, que le llaman constante de muestreo, y está dado por estos factores, ¿no? Entonces, Pierre llegó a esta conclusión, ¿no? De los cuales ya les he dado más o menos una referencia de por qué la cantidad de muestra y por qué la reducción de tamaño de partículas. Faltaría esta constante C, que está dado por tres factores. Uno, el factor de forma, ¿no? Más o menos para que tengan en cuenta, ¿no? O sea, si a mí me mandan a muestrear esferas y me mandan a muestrear lápices o de repente cuadernos, lógicamente que las esferas van a ser mucho más posibles de poder muestrearse. Entonces, el factor de forma tiene que ver más o menos con eso, ¿no? Y se toma en cuenta, en este caso, la forma de los fragmentos para poder evaluar si es que voy a tener un buen o mal muestreo. Entonces, todos estos factores están directamente proporcionales. O sea, si yo reduzco en este caso el error acá, voy a reducir el error de muestreo. El otro es el factor de distribución granulométrica. En este caso, la distribución de tamaño de los fragmentos, ¿no? Me va a dar también una facilidad para obtener un menor error de muestreo. Si está muy disperso, lógicamente que
voy a tener mayor error de muestreo que si el tamaño de los fragmentos es uniforme, ¿no? Ahora, este D de tamaño de los fragmentos que estamos viendo acá es el tamaño máximo nominal en este caso, de los fragmentos. O sea, lo que le llaman el trozo máximo. O sea, el P95, el 5% de las partículas que se quedan retenidas a una determinada malla. A eso se refiere este D de acá. Y este G se refiere a todas las partículas que conforman la muestra, ¿no? A esa heterogeneidad de tamaños. Entonces, hay un factor acá, en este caso de distribución granulométrica, que yo debo reducir para reducir también mi error de muestreo, porque está directamente proporcional. El otro es el factor de composición mineralógica, en este caso de la muestra, que va a estar dado por, en este caso, la densidad de la ganga y densidad del mineral que contiene el analito que yo quiero analizar. Antes que me olvide, esta varianza de muestreo está dado, es varianza relativa al analito que yo quiero analizar. O sea, la fórmula de G, ¿no?, que está dada para muestreo de material particulado o fragmentado, ¿no?, está dada por analito. Pero ustedes me van a decir, y yo quiero, con un analito nomás, a mí me piden analizar diferentes elementos, o sea, no solamente por decir cobre, sino también qué sé yo, otros elementos contaminables que pueden ser antimonio, bismuto o lo que fuera. Entonces, allí lo que se tiene que realizar es una evaluación, sobre todo del más crítico, porque ese más crítico me va a dar una mayor cantidad de muestra. Entonces, esa mayor cantidad de muestra en realidad ya contiene ya el error que puede ser dado por otro analito que no requiere mayor cantidad de muestra. O sea, el más crítico es el mandatorio, ¿no? En este caso, para el oro, porque el oro se encuentra en ppm, entonces es problemático. Entonces se analiza, en este caso, el error de muestreo respecto al oro. Supongamos que me piden ahí, aparte de oro, me piden cobre. El cobre está en porcentajes, entonces no va a ser problema con esa cantidad de muestra de determinar el cobre también. Entonces, y el otro factor, el cuarto, es el factor de liberación, que va a estar dado más o menos por acá está, por ejemplo, cuando está dentro de la partícula, ¿no?, o sea, no se ha liberado, y acá está cuando se libera la partícula, ¿no?, que es 1. Entonces, hay que tratar casualmente de, por decir, al momento de hacer la reducción del tamaño de las partículas, vamos a tener un mínimo error de muestreo si en este caso el analito también se encuentra libre, ¿no? ¿Qué contenido? Porque
Si está contenido, entonces hay que hacer también la evaluación, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi error de muestreo? Entonces, hay técnicas que nos permiten evaluar todos estos parámetros, ¿no? Para poder determinar, en este caso, cuánto es el error de muestreo. Entonces, teniendo en cuenta que, por decir, voy a hacer una evaluación no solamente para el muestreo, sino para la preparación de muestra, entonces tengo que ver el error para cada contenido, en este caso, tanto de tamaño de las partículas como de cantidad o masa de la muestra. Y eso es variable cuando se hace la preparación. O sea, cuando estás chancando, tienes una cantidad de muestra. Cuando estás pulverizando, tienes una cantidad de muestra y también un tamaño de la muestra, ¿no? Casualmente a la que estás reduciendo. Entonces, ¿qué tal si elevamos o llevamos al logaritmo, sacamos logaritmo en ambos lados? Vamos a obtener en este caso esta gráfica que se obtiene acá, ¿no? Que es el nomograma de muestreo. Que va a estar dado, por ejemplo, en la abscisa tenemos los pesos o las masas, y en las ordenadas tenemos los errores, ¿no? Que pueden generarse. Y estas diagonales son los tamaños o dimensiones del tamaño de las partículas. En este caso, para la primera parte, por ejemplo, que el tamaño de las partículas esté a 3 pulgadas y media, ¿no? Y así va reduciendo cada tamaño de en este caso diagonal, hasta tener en este caso los 140, malla 140, ¿no? O malla 200, o sea, equivalente a 75 micras. ¿Cómo, cómo, cómo, cuánto error vamos a estar obteniendo allí? ¿Y qué cantidad de masa? Entonces, esto nos permite hacer un seguimiento de los errores con respecto a la variación, en este caso de tamaños, o sea, salto de estas diagonales a otra, es una reducción de tamaño. ¿Cómo puede ser? Con un chancado, ¿no? Acá, ¿cómo puede ser? Con una molienda. Acá, ¿cómo puede ser? Con un pulverizado, ¿no? Para obtener en este caso ya la menor cantidad de muestra. Y de esa muestra pulverizada voy a reducir y voy a tener, por decir, 4 sobres de tanta cantidad de muestra. Entonces ahí solamente hago una reducción de tamaño de muestra y obtengo acá el error final. No sé si se entiende. Pero esta es una forma de trabajar teniendo en cuenta los errores que se pueden estar cometiendo, ¿no? O sea, en cada salto es un tamaño, un error que se genera por reducción de tamaño. Y en cada, por decir, desplazamiento acá en la misma diagonal que corresponde a un tamaño de partícula, estamos haciendo un cuarteo, un cuarteo, un cuarteo. ¿Por qué? Estamos reduciendo solamente de masa. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Están entendiendo todo? ¿O de repente es mucha información? Hablen, muchachos. A ver, para el examen que Flor me está pidiendo, para que no tengan dudas. ¿Qué me pueden decir del error fundamental, que es el primero que estamos evaluando? Nada.
Ya, entonces, en todo caso, a ver qué les parece. Enrique, si estás ahí, a ver, ¿me puedes indicar qué te parece esta información? Claro, Israel, yo creo que la información está pertinente a las operaciones que manejamos, ¿no? Y justamente como te había comentado, son, digamos, las observaciones que cuando visitamos observamos, ¿no? Porque a veces se le carga las diferencias encontradas al análisis. Y tenemos que el muestreo juega gran parte, ¿no? En el resultado final obtenido, ¿no? Yo creo que cuanto más conozcamos respecto, vamos a poder hacer las correcciones pertinentes, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora, por ejemplo, todo esto que estamos hablando lo utilizamos en forma, por decir, casi sin darnos cuenta de que tenemos que, por decir, verificar, ¿no? De que estamos obteniendo unos resultados confiables si es que estamos cuidando, ¿no? En este caso, de tener la cantidad de muestra adecuada a un tamaño de partícula, ¿no? Que me permita a mí reducir la varianza de muestreo o el error de muestreo. Entonces, lógicamente que la posibilidad de que el error pueda ser grande a veces es no por origen de que estamos haciendo mal las cosas, sino que el mismo material puede no ser muy homogéneo, o sea, es muy heterogéneo, que nos permite un grado de precisión no tan bajo. Mejor dicho, no con tanta precisión hacer el muestreo. Entonces hay que ver cómo podemos reducir esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, muestren minerales que están a diferente tamaño y nos dicen, no, tú tienes que obtener la muestra, no, yo necesito tener por decir tengo esa necesidad, quiero saber de todo esto, todo este cargamento, por ejemplo, que sea un camión y que viene a diferentes tamaños, ¿no? De los fragmentos de roca, quiero que me muestres eso. Primeramente tengo que ver qué herramienta de muestreo voy a tener para captar todo, y algunos son de varias, qué sé yo, 10 centímetros, otros son de 2 centímetros, otros son de milímetros. ¿Cómo voy a obtener una muestra ahí? Entonces lo único que se le puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que este material lo puedas chancar, por lo menos, para reducir el tamaño de los fragmentos y poder yo captar las muestras, ¿no? Ahora, ¿cómo aseguro que estoy captando la proporción de gruesos, finos y medios? O sea, de repente hay mayor cantidad de finos o mayor cantidad de gruesos o mayor cantidad de medios, no lo sé. Entonces, ¿qué puedo realizar? Entonces, lo único que puedes hacer allí es clasificar. De repente clasificar en gruesos, medios y finos, ¿no? Hasta cierta malla. Mira, hasta, por ejemplo, malla 1/2, tengo una cantidad de muestra. De malla 1/2 a malla 10, tengo otra cantidad de muestra. Y de malla 10 a lo más mínimo también tengo otra cantidad de muestra.
Luego, el análisis de cada uno de estos, o sea, lo llevo a preparar, lo chancan, todo lo. Voy a tener una ley de gruesos, medios y finos. He reducido ahí el error, porque muestrear así todo heterogéneo no me permitía. Entonces, esa es más o menos la idea que quiero transmitir, de que pongan todo su conocimiento. En realidad, si bien es cierto de que este es un proceso integrado de medición, quien tiene que tener el mayor cuidado es el que hace el muestreo. Y vamos a ver ahora cómo podemos más o menos tener unos controles de acuerdo al tipo de muestreo que van a realizar, ¿no? Ya sea el muestreo en planta, ya sea el muestreo en ruma, en los despachos, u otros muestreos que realicen. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos reducir esos errores o eliminarlos en el caso que sean debido al sesgo. Bueno, eso es lo que les quería transmitir hasta hoy día, ¿no? Y tienen algunas preguntas, me dicen. Gracias, Israel, por compartir tus conocimientos. Alguien del grupo, si desea hacer alguna consulta, ahora es cuando. Cualquier consulta. Boris, adelante. Boris, Boris Ramírez. Hola, Israel. Hola, Boris. Solamente pues, que te hago un día para cerciorarme. Entiendo que si yo quisiera analizar por más analitos, debería tomar una muestra de mayor masa, ¿correcto? Sí, o sea, la masa, como ves ahí tú en la ecuación de Pierre, está relacionada con, en este caso, el tamaño de las partículas y ese factor en este caso que le llamamos constante de muestreo, para poder reducir el error de muestreo. Entonces, si es que yo tengo, por decir, contenido de analito en porcentaje, va a ser mucho más fácil que tener un analito de repente que también quiero analizar y que esté a nivel de trazas, ¿no? O contenidos mínimos, o sea, en ppm. Entonces, la cantidad de muestra que yo voy a necesitar para esos contenidos mínimos, ¿no? Va a ser mandatoria, porque con esa cantidad de muestra, por decir que sea, para lo otro necesitaba 5 kilos. Supongamos que hago el análisis y necesito 5 kilos. Y para el otro, que puede ser oro, por ejemplo, necesito 15 kilos. Entonces, voy a tener que sacar ese 15 kilos de muestra y ya de por sí, el otro necesitaba solo 5, ya va a estar dentro del, o sea, ya el error de muestreo va a estar manejado ahí. Ya va a ser posible bajar el error. Entonces, si yo tengo analitos que están en menor cantidad de contenidos, esos son los que debo ver para tener la muestra que sea representativa y que aparezcan, en este caso, los analitos al momento de realizar el ensayo en forma representativa, ¿no? Tal como está en el lote. ¿Me entendiste? Sí, perfecto, Israel. Muchas gracias. Ya, gracias. ¿Alguien más que desee consultar? Israel, buenos días. Buenos David días. Báez te saluda. Hola, David. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Interesante tu explicación. Acá los Ya lo muchachos habrás escuchado varias veces. sí, pero justamente con los muchachos ahí apoyándoles,
tienen una consulta del por qué para, para sacar digamos, durante el cuarteo o el otro método de reducción de la masa, para sacar la muestra representativa, debo tomar 150 gramos para un promedio de 8 kilos de muestra original. Y si en el chute, la abertura, tiene que ser necesariamente 3 veces el tamaño nominal de la partícula, ¿correcto? Ya, bueno, sí, todas las normas técnicas de muestreo, o sea, ya de los expertos, indican de que la abertura, en este caso, o la capacidad que pueda tener el muestreador debe ser 3 veces más el tamaño nominal de los fragmentos. En forma práctica, debe ser hasta 4 o 5 veces más, en realidad. Esto te digo porque, por ejemplo, en Marsa tienen un cortador automático en el cual se mide el tamaño de las partículas y se mide la abertura y es 3 veces más, pero sin embargo se atora. Entonces hay ahí una consecuencia de que debe ser mínimo, pero si se puede dar mayor posibilidad de que, por ejemplo, la abertura de los chutes del porteador rifle sea más de 3 veces, ni modo, puede ser más. Y si yo puedo sacar mayor cantidad de muestra, de una muestra de que me están pidiendo 1 kilo, ¿no? Saco más, no hay ningún problema. El problema ya es operativo cuando, por decir, eso no te permite trasladar la muestra o hacer una reducción dentro del tiempo adecuado, ¿no? Mayor cantidad de muestra, mayor tiempo de reducción. Entonces, ya surgen problemas operativos. Entonces, hay que ver cuál es la conveniencia más o menos para no estar, mejor dicho, para tener la muestra representativa y no tener problemas operativos. Eso es. Se entiende por ello que para 150 gramos de muestra final, para que entre al laboratorio, em, necesitamos un mínimo de 8 kilos. Puede ser de muestra original, puede ser más, en todo caso, según lo que explican. Ya, en la parte de preparación, casualmente, que consiste en la reducción de tamaño de las partículas y tamaño de la masa, ¿no? Todo debe estar adecuado a lo que solicita el laboratorio. O sea, el laboratorio para los diferentes métodos a veces necesitan malla 200. Por ejemplo, allá en Chougan, no solamente hacen los análisis tradicionales, sino también por XRF, que de repente necesita menor cantidad o las partículas puedan, en algunos casos hasta malla 320, ¿no? Entonces, hay que ver, en este caso, hacer una evaluación, así como ves acá, a este nomograma, de cuánto es mi error, ¿no? Para una cantidad de muestra que yo voy a obtener. O sea, se puede hacer esa evaluación, ¿no? En este caso, tamaño de la muestra, masa de la muestra y error que tengo, ¿no? Porque, porque igualmente para la parte analítica, la cantidad de muestra que van a utilizar también está supeditada, o sea, cuando hacen la extracción de las alícuotas, ¿no? De acuerdo al método, es necesario asegurar que el contenido, o sea, la cantidad de muestra, va a ser representativa del analito al cual quiero analizar o de los analitos a los cuales quiero analizar. Y ahí se utiliza otra técnica, ¿no?
que cuando de repente, a veces me ha pedido los de laboratorio, de la parte analítica, que haga esa evaluación de ese método, ¿no? Para obtener la masa mínima. Pero aquí la masa mínima se puede obtener si es que yo conozco este nomograma de muestreo y preparación de muestras que tengo acá. O sea, con ese es suficiente. Ok, gracias, Hay, Israel. sí, para lo que es una validación, en este caso de los métodos, ahí se puede realizar y ver qué error me está generando eh, o cuál es el nivel de precisión que tengo con esa cantidad de muestra. Y eso entra dentro de la evaluación de la incertidumbre de la medición. O sea, el muestreo y la preparación de muestra generan, o mejor dicho, pueden, tienen una connotación en la incertidumbre de la medición. O sea, hay una necesidad de saber cuánto a la incertidumbre, el muestreo, cuánto de error está generando para permitir bajar esa incertidumbre. O sea, dependiendo de ello, yo el error de muestreo debo bajarlo. Por decir aquí, en esta figura, si este punto final tiene un error que me genera una incertidumbre fuerte en la medición, entonces debo bajarle la cantidad de masa, mejor dicho, aumentar la cantidad de masa, ¿no? Para que mi error sea menor. O de repente, aunque no creo, ¿no? Bajarle el nivel en este caso, de tamaño de las partículas, porque puede estar muy heterogéneo, de todas maneras. Eso generalmente sucede con el oro, cuando tengo no checan, ¿no? O sea, tengo un resultado cuando saco una alicota y otro alicota saco otro resultado y así, ¿no? O sea, la muestra es muy heterogénea, entonces tengo que bajarle el tamaño del- de las partículas, ¿no? A malla 200, por decir, para homogenizar y tener una muestra más homogénea.